cuando llegas al lugar más secreto y remoto del mundo, ya no puedes salir de ahí. En este mundo hay lugares que están tan lejos y son tan difíciles de alcanzar que muy pocas personas pueden llegar ahí. Y el viaje hacia estos lugares requiere una preparación extrema y valentía debido a su lejanía y acceso limitado. Por eso, si vas a venir aquí, es importante que te prepares bien. Por eso, en este video vamos a hablar de los 10 lugares más difíciles de visitar. Pero antes de empezar, pues podrías darle like y suscribirte a este video. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias. Así que vamos a empezar. Número 1. Isla Sentinel del Norte, India. Es una pequeña isla en la bahía de Bengala, parte de las Islas Andamán y Nicobar, India. Tiene una superficie de 60 kilómetros cuadrados, es casi del tamaño de una ciudad pequeña. Está rodeada de una densa selva y arrecifes de coral, por eso es difícil acercarse a ella. Por eso es uno de los lugares más aislados y menos visitados en todo el mundo. En esta isla habita la tribu Sentinel. Ellos son una tribu muy antigua que nunca ha tenido conexión con el mundo moderno. Su forma de vida no ha cambiado en miles de años. Ellos no cultivan ni crían animales. Lo que hacen es cazar animales, pescar y recolectar frutas o plantas del bosque para sobrevivir. Usan pequeñas embarcaciones, pero no se alejan a las partes profundas del mar. Pero nadie sabe la cantidad exacta de los Sentinel. Pero se estima que su población es de entre 50 y 200 personas. Tampoco se entiende su idioma porque ningún extranjero ha hablado con ellos por mucho tiempo. Incluso las tribus vecinas en las Islas Andamán tampoco entienden su idioma. Han estado separados de otros grupos por mucho tiempo. No les gustan los extranjeros ni los visitantes en su isla. Ahuyentan a cualquiera que se acerque usando arcos y lanzas. En 1974, un grupo de National Geographic fue a la isla para estudiarlos. Llevaron regalos como juguetes, cocos y utensilios de cocina para mostrar sus buenas intenciones. Pero en lugar de ser amistosos, los sentineleses les dispararon flechas y el director del grupo fue herido en el muslo. En 2006, 2 pescadores indios llegaron por accidente a la isla tras averiarse su bote. Fueron asesinados y cuando intentaron recuperar sus cuerpos, los equipos de rescate también fueron atacados con flechas, por lo que no pudieron recuperar los cadáveres. Número 2. Tristán da Cunha, Océano Atlántico Sur. Tristán da Cunha es una pequeña isla en el Atlántico Sur. Es una de las más remotas y difíciles de alcanzar en el mundo. Se encuentra a 2.800 kilómetros de Sudáfrica y a 3.700 kilómetros de Sudamérica. Debido a su lejanía, no hay aeropuerto en la isla. La única manera de llegar es en barco desde Sudáfrica. El viaje toma tiempo. La isla mide 98 kilómetros cuadrados. Tiene un terreno montañoso y un volcán llamado Pico de la Reina María. El volcán mide 2.062 metros de altura. Tristán da Cunha incluye 3 islas pequeñas: Isla Inaccesible, Isla Nightingale y Isla Gulf. De estas 4, solo Tristán da Cunha está habitada. La isla Gulf se utiliza para la investigación del clima y la naturaleza. Mientras tanto, Edimburgo de los 7 mares es la única aldea en la isla. Hay 238 personas que viven aquí. La mayoría de ellos tiene ciudadanía británica porque la isla es territorio del Reino Unido. No hay señal de celular en la isla, pero hay teléfono e internet satelital. Pero en 2024 ya tuvieron internet de Starlink. Así que ahora les es más fácil comunicarse con otros países. No tienen grandes tiendas, hospitales ni universidades. Los niños estudian en una pequeña escuela. Cuando crecen, tienen que salir de la isla para continuar sus estudios. Asimismo, el clima en la isla es templado pero lluvioso. La temperatura promedio es de 15 grados Celsius y rara vez llega a 25 grados Celsius. Frecuentemente hay viento fuerte y cielo nublado. Y debido a que la isla está lejos de otras tierras, hay muchos animales y plantas que solo se encuentran aquí. La Isla Inaccesible y la Isla Gulf fueron reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como Patrimonios de la Humanidad debido a su vida silvestre única. Muchos pájaros, peces y animales marinos viven aquí. 3. Punto Nemo, Océano Pacífico Sur.
El punto Nemo es el lugar en el mar más alejado de cualquier tierra. Se encuentra en el Pacífico Sur, en latitud sur y longitud oeste. Las islas más cercanas son la isla Dusey al norte, Motunui al noreste y la isla Maer al sur. Cada una de estas islas está a una distancia de 2.688 kilómetros de Point Nemo, por eso es uno de los lugares más difíciles de visitar y el más remoto del mundo. Además, el nombre Nemo proviene del latín y significa nadie o sin gente. El nombre también proviene del Capitán Nemo, un personaje de la novela 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El punto Nemo fue hallado en 1992 por el ingeniero croata-canadiense Erbogé Lukatela. Usando una computadora y tecnología sistema de posicionamiento global, determinó que este es el lugar más alejado de cualquier tierra en el mundo. Debido a lo lejos que está, a veces los astronautas en la Estación Espacial Internacional o Estación Espacial Internacional están más cerca que cualquier persona en la Tierra. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de la Tierra, mientras que la persona más cercana al punto Nemo suele estar a cientos de kilómetros de distancia. Por lo general, solo los marineros o viajeros del mar pasan por aquí. Relacionado con esto, el punto Nemo es parte del South Pacific Gar, una gran zona del océano donde casi no hay corrientes de agua. Por eso hay pocos nutrientes en el agua, así que también hay pocos peces y otros animales en el fondo del mar. A esto se le llama un desierto biológico o una parte del mar donde casi no hay vida. Por sus características únicas, se usa como cementerio o basurero de satélites y naves espaciales. Aquí es donde suelen dejar caer los satélites y estaciones espaciales viejas para que no causen daño. Para las personas, uno de los ejemplos más famosos es la estación espacial rusa Mir, que fue deliberadamente derribada aquí en 2001. Número 4. Oymyakon, Rusia. Es un pequeño pueblo en la República de Sakha. Está rodeado de montañas y está lejos de otras ciudades. Es conocido como uno de los lugares habitados más fríos del mundo. Debido al frío extremo, también es uno de los lugares más difíciles de visitar. El nombre de Oymyakon proviene de la palabra Iben, un idioma indígena de Siberia. Tiene dos posibles significados. El primero es parte que no se congela, porque hay ríos aquí que no se congelan ni siquiera en invierno. El otro significado es lago congelado, debido al frío extremo durante todo el año. El clima aquí es muy frío. El 6 de febrero de 1933 se registró la temperatura más baja de menos 67.7 grados Celsius, una de las más frías en la historia. En invierno, normalmente la temperatura cae entre menos 50 grados Celsius y menos 60 grados Celsius. La tierra aquí es permafrost o siempre está congelada, por eso casi no crecen plantas. En verano, el clima suele ser cálido. El 28 de julio de 2010 se registró aquí la temperatura más alta de 34.6 grados Celsius. Eso significa que hay un gran cambio de temperatura, desde mucho frío hasta calor en algunos días de verano. Pero a pesar del frío, hay personas que viven aquí. En la antigüedad, los pastores de renos solo pasaban por aquí para alimentar a sus animales. Con el tiempo, algunas familias comenzaron a vivir aquí y construyeron una pequeña comunidad. Pero debido al clima, no podían cultivar verduras ni arroz. La mayoría de su comida era carne y pescado. A menudo comían pescado crudo, carne de res, de caballo o de reno, porque no se echaba a perder fácilmente en el frío. También hay muchas cosas que son difíciles de hacer aquí. Los baños están fuera de la casa porque las tuberías de agua se congelan. Los vehículos siempre deben estar encendidos porque si apagas el motor, ya no volverá a arrancar. Las escuelas se cierran cuando la temperatura baja a menos 55 grados Celsius, porque es peligroso para los niños. Número 5. Parque Nacional Kootenay-Park, Canadá. El Parque Nacional Kootenay-Park es un lugar muy remoto que se encuentra en la parte más al norte de la isla Ellesmere en Nunavut, Canadá. En Inuktitut, Kootenay-Park significa tierra en la cima del mundo. Es una de las partes más cercanas de Canadá al Polo Norte y el segundo parque nacional más grande del país. Tiene una extensión de 37.775 kilómetros cuadrados y su nombre oficial se convirtió en Parque Nacional en el año 2000. Debido a su ubicación extremadamente remota, es uno de los lugares más aislados de todo el mundo.
El paisaje en el parque es único y casi no ha sido tocado por el ser humano. Hay muchos glaciares enormes, montañas altas y vastos desiertos de hielo. Casi no hay árboles ni plantas grandes debido al intenso frío. Es muy difícil vivir aquí, porque el clima es extremadamente frío y casi no llueve. En invierno no hay luz solar durante muchos meses, mientras que en verano hay luz del día a las 24 horas y el sol no se pone durante varios meses. Aunque hace mucho frío, algunos animales aún sobreviven aquí. Aquí se pueden encontrar alce coxswain, pericaribú, lobos árticos y liebres árticas. También hay aves que migran al parque durante el verano, como los halcones gerifalte, jaguars de cola larga y chorlitos semipalmeados. Debido al grosor del hielo, solo crecen unas pocas plantas. Entre ellas se encuentran los líquenes, el sauce ártico y pequeños pastos que pueden sobrevivir al frío extremo. No obstante, la historia humana en Kutynirpak es casi nula. Hace tanto frío y es tan difícil sobrevivir aquí que muy pocos han intentado vivir en este lugar. Pero hay evidencia de que hace miles de años hubo pueblos antiguos como los Predorset, Dorset y Tuli que alguna vez visitaron este lugar. Se han encontrado anillos de tiendas y depósitos de comida que muestran que el lugar fue usado como vivienda temporal. Asimismo, es muy difícil llegar al Parque Nacional Kutynirpak. No hay caminos, no hay hoteles y no hay residentes permanentes aquí. La única manera de llegar es en avión desde Resolute Bay, una pequeña comunidad en el norte de Canadá. Número 6. Svalbard, Noruega. Svalbard es un grupo de islas en el océano Ártico muy cerca del Polo Norte. Pertenece a Noruega, pero está lejos del continente. Es uno de los lugares más remotos y difíciles de visitar en el mundo debido al frío extremo y al intenso hielo. Svalbard se encuentra en la parte norte de Noruega, a unos 930 kilómetros del territorio continental. Su extensión alcanza los 61.000 kilómetros cuadrados, que es casi del mismo tamaño que toda Luzón. Está compuesto por muchas islas, pero la más grande es Spitsbergen, donde se encuentra Longyearbyen, el pueblo más grande de la zona. Aquí hay dos estaciones únicas, noche polar y sol de medianoche. La noche polar es de octubre a febrero, cuando el sol no sale y está oscuro todo el día. Mientras que el sol de medianoche es de abril a agosto, cuando el sol no se pone, así que incluso a altas horas de la noche sigue estando claro. Por este clima es difícil cultivar alimentos y hacer actividades normales como en otros países. Asimismo, hay muy pocas personas que viven aquí, llegando solo a unas 2.500 personas. La mayoría son noruegos, pero también hay rusos en un pequeño pueblo llamado Barentsburg. No tiene residentes permanentes, lo que significa que no hay personas que hayan nacido aquí y también hayan crecido aquí. Tampoco se permite dar a luz en Svalbard, ya que no hay hospitales para embarazadas. Por eso tienen que ir a Noruega para dar a luz allá. Además, debido al frío, hay muy pocos animales aquí. Pero hay muchos osos polares, así que es peligroso salir sin llevar un arma o protección. También hay zorros árticos, que son animales pequeños parecidos a lobos, renos de Svalbard, que son más pequeños que los ciervos comunes, y diferentes tipos de aves. En el mar se pueden ver ballenas, focas y morsas. Y debido a la estricta protección de la naturaleza, los gatos están prohibidos en Svalbard para que no se coman a las aves. De hecho, Longyearbyen es la ciudad más grande aquí. Número 7. Península de Cape York, Australia. La península de Cape York es una gran extensión de tierra en la parte más al norte de Queensland, Australia. Es uno de los lugares más remotos y de más difícil acceso en el mundo. Está rodeada por el Golfo de Carpentaria al oeste y el Mar del Coral al este. La parte más extrema de esta zona se llama Cabo York, que es la parte más al norte del territorio continental de Australia. Debido a su lejanía, también hay muy pocos habitantes. Llegar aquí es complicado, sobre todo en temporada de lluvias. La tierra es amplia y casi toda plana. También hay montañas bajas como la cordillera McIlwraith de 800 metros de altura. De hecho, aquí hay dos estaciones principales. La temporada de lluvias es de noviembre a abril y la temporada seca es de mayo a octubre. En temporada de lluvias suelen haber inundaciones y viajar es más difícil. La temperatura habitual aquí va desde los 18 grados Celsius hasta los 27 grados Celsius, dependiendo de la altitud del lugar. Relacionado con esto, una de las mejores cualidades de la península de Cape York es su riqueza natural. Hay más de 3.300 tipos de plantas
y 260 de ellas solo se pueden encontrar aquí. Gran parte de la tierra está cubierta por bosques, pastizales y humedales. También hay un bosque de manglares junto a la costa que sirve de hogar para muchos animales. Además de esto, hay mangarip. También hay muchos animales que solo se pueden encontrar aquí, como el loro de hombros dorados, el buff-breasted bottomquail y el lovely fairy también. También hay diferentes reptiles como la pitón de cabeza negra, el ace monitor y el lagarto con volantes. Además, aquí también se pueden encontrar el 60% de las mariposas de toda Australia, incluidas las grandes mariposas Cape York Birdwing. Mucho antes de que llegaran los europeos ya vivía gente en la península de Cape York. Los aborígenes australianos son los habitantes originales de este lugar. Tienen su propia cultura y tradiciones que hasta hoy siguen preservando. El primer europeo que llegó aquí fue Guillermo Johnson, un navegante holandés. En 1606, él también fue el primer extranjero en pisar el territorio continental de Australia. Número 8. Itokortormit, Groenlandia. Itokortormit es un pequeño y remoto pueblo en la parte oriental de Groenlandia. Es uno de los lugares más aislados y difíciles de acceder del mundo. Fue fundada en 1925 por el explorador Einar Mikkelsen junto con aproximadamente 80 colonos inuit de diferentes partes de Groenlandia. Su nombre significa gente de la gran casa en el idioma local. Debido a su ubicación remota y al intenso frío, muy pocas personas viven aquí. Mientras tanto, Itokortormit se encuentra en la parte norte del fiordo Kangar-Tittibak, es cerca del mar de Groenlandia. Está rodeado por Scoresby Sand, el mayor sistema de fiordos, y por el Parque Nacional del Noreste de Groenlandia, el parque nacional más grande del mundo. Por eso aquí se ven muchos animales como el oso polar, buey almizclero y foca. Estos animales también son importantes para la gente del lugar. Asimismo, en 2020 había 345 personas viviendo en Itokortormit. Antes la población era mayor, pero poco a poco fue disminuyendo porque hay pocos trabajos y escuelas. Muchos jóvenes también se mudan a otras ciudades en Groenlandia o Islandia para buscar mejores oportunidades. Debido a que hay poca gente, también es difícil encontrar hospitales, escuelas y otros servicios importantes. De hecho, el clima aquí es muy frío. La temperatura promedio llega a menos 5 grados Celsius. Por eso es uno de los lugares habitados más fríos. Casi todo el año el mar está cubierto de hielo, por eso es difícil viajar hacia y desde el pueblo. Normalmente el mar se congela durante 9 meses al año, por eso no es fácil enviar suministros al pueblo. A pesar de esto, un gran problema en el lugar es el cambio climático. Debido al calentamiento global, el hielo en el mar se está adelgazando y se derrite más temprano. Esto se vuelve difícil para los osos polares porque necesitan el hielo para cazar. Como no pueden conseguir comida, a menudo terminan en los pueblos y se convierten en una amenaza para los residentes. Y en 2015 el Fondo Mundial para la Naturaleza creó la patrulla de osos polares para proteger a las personas y evitar la matanza de los osos polares. Número 9. Barrow, Alaska, Estados Unidos. Utqiagvik, antes conocida como Barrow, es la ciudad más al norte de los Estados Unidos. Está en Alaska, cerca del Océano Ártico. Debido a su ubicación, es uno de los lugares más aislados y difíciles de visitar en el mundo. No hay carreteras que conecten esta ciudad con otras partes de Alaska. Por eso la única manera de llegar aquí es en avión o en barco. El clima en Utqiagvik es frío todo el año. En invierno la temperatura baja a menos 30 grados Celsius o incluso más frío. El viento es fuerte y la sensación térmica más fría. Esta ciudad tiene un fenómeno único llamado noche polar y sol de medianoche. Cada noviembre el sol se pone y no vuelve a salir durante 65 días. En la noche polar hay 2 meses de oscuridad continua. Por otro lado, de mayo a agosto, el sol no se pone durante casi 80 días. Esto se llama sol de medianoche. Significa que hay luz solar toda la noche. Pero a pesar del clima extremo, hay aproximadamente 4.500 personas que viven en Utqiagvik. La mayoría de ellos son Inupiat, una tribu indígena de Alaska. Su forma de vida se centra en la caza y la pesca. La caza de ballenas, focas y peces también es importante para ellos porque es su principal fuente de sustento. Fuente de alimento.
Y aunque la ciudad está lejos, aquí hay una escuela, un hospital y otras instalaciones. Pero debido a su ubicación es difícil traer comida, medicinas y otros suministros. Por eso los precios aquí son más altos que en otras partes de Estados Unidos. Además de esto, Utqiagvik también está cubierto de permafrost, o hielo bajo la tierra que no se derrite ni siquiera en verano. Por eso las casas y edificios están construidos en la ciudad, en pilotes o postes elevados. Esto se hace para que el permafrost no se derrita, porque si se derrite, el suelo puede colapsar y las casas pueden dañarse. Debido a que no hay caminos conectados a otras ciudades, toda la comida y los suministros se traen en avión o barco. Número 10. La Rinconada, Perú. La Rinconada es un pequeño pueblo en Perú. Está a una altitud de 5.100 metros sobre el nivel del mar. Por eso es el lugar habitado más alto del mundo. Debido a su altitud es difícil respirar y la gente se cansa rápidamente. El aire es delgado, por eso muchas personas se marean y experimentan dolores de cabeza. También debido a la altitud aquí hace frío y hay hielo alrededor. Tampoco hay árboles ni vegetación, porque las plantas no pueden sobrevivir en un frío tan extremo. Mientras tanto, es difícil llegar a la Rinconada porque no tiene un camino adecuado. Llegar aquí es peligroso por los caminos empinados y el hielo resbaladizo. A menudo ocurren deslizamientos o derrumbes de tierra. No hay aeropuerto ni tren aquí, así que la única manera de llegar es tomar un camión o caminar largas distancias. Debido a la gran altitud, muchas personas se enferman de mal de altura. Sus síntomas son intensos: dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar y, a veces, vómito. Asimismo, casi todas las personas en la Rinconada trabajan en la minería de oro. Pero aquí el sistema de trabajo es distinto. Esto se llama cachorreo, donde los mineros trabajan sin salario durante 30 días. En el día 31 se les da la oportunidad de tomar piedra de la mina y esperan que contenga oro. Tampoco tienen garantía de si ganarán dinero o no. Así que su futuro depende de la suerte. Debido a que muchos buscan oro, también aumenta la cantidad de personas en la Rinconada. Antes vivían ahí alrededor de 12.000 personas, pero ahora se estima que hay entre 30.000 y 50.000. Además, la vida en la Rinconada es difícil porque no hay agua limpia, no hay electricidad y no hay baños adecuados. Tampoco hay hospital, por lo que si alguien se enferma, debe bajar de la montaña para recibir atención médica. Debido a la minería, muchos químicos como el mercurio se dispersan en el aire y el agua. El mercurio es un veneno que daña la salud. Mucha gente se enferma por el agua y el aire contaminados.